Comienzo ya en esta tarde la clase número 27 de demonología. Hacemos una oración, damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, este privilegio, esta oportunidad de poder estar junto a la iglesia, mis hermanos, tus hijos, estar, Señor, aprendiendo cada día más de tu palabra. Yo ahora te pido tú nos guíes, Señor, sea tu palabra, Señor, dándonos luz, conocimiento para estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Acompáñanos, mira, Padre Santo, los hermanos que nos siguen en las redes, también podamos ser de bendición para sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Estamos en la clase número 27 de demonología. Recuerde que estamos en los pasos a la liberación. Eso todo lo que vamos a ver ahora, usted tiene que centrarse, que estamos, a ver, ¿cómo decirlo? A veces, cuando uno va a orar por algún demonio, si la persona está atormentada, se ora, se reprende. Cuando la persona se tranquiliza, se ministra liberación. A veces hay personas que le agarran los ataques por la noche o en ciertos días, horario, entonces hay momentos que ellos están lúcidos, lo llaman, y antes de orar y reprender hay que ministrar liberación, que es lo que nosotros estamos viendo. Sí, ministrar la liberación, por eso estamos viendo que tiene que querer ser libre, estamos viendo que tiene que confesar sus pecados, vimos lo que es el pecado, la renuncia, el arrepentimiento, todo eso cuando está en su sano juicio, ¿no? Obviamente, cuando uno está atormentado no está en su juicio, no le va a querer escuchar, no va a querer que usted le administre, pero sí recuerde que puede ser un familiar, un ser querido, alguien quien es el que lo llame, entonces se administra y se empieza por la familia. Cuando estamos ministrando, bueno, ahora vamos al punto número 5, donde hay que preguntar, investigar qué es lo que pasó, por qué hizo esto, aquello. Hay muchas veces que el rencor, el odio, el no poder perdonar abrió las puertas para los demonios. Muchas veces personas que no son felices en cosas que le ha pasado en el pasado, muchos años atrás, gente que no puede perdonar a un ser querido, padre, familiar, muchos abusos o una vida que llevaron de maltrato, de golpes, y no pueden perdonar. Entonces a veces eso abre la puerta a los demonios. Eso es ministrar, se pregunta, se analiza, se ve. Y llegamos al punto donde uno tiene que aprender a perdonar. Cuando se perdona, esto no quiere decir que si en una familia hubo abusos, como pasó de menores, esto usted no le puede obligar a que lo vuelva a querer a esa persona. No le puede obligar a que vuelva a convivir con esa persona. Ya no va a ser lo mismo. Pero sí tiene que administrar el perdón, tiene que tratar de olvidar y sacar, porque se hace daño a uno mismo, el que fue la víctima en este caso, cuando no puede perdonar, ella misma se hace daño. La otra persona por ahí anda tranquila, la otra persona sigue haciendo la misma vida, no le afectó como a la víctima, al que le pasó, y se hace daño a sí mismo. A veces entran en depresión, entran en angustia, entran en cosas que no sabe por qué llora, no le agarra, cosas porque no sacaron del corazón. Lo que nosotros enseñamos es a ministrar, es a pedir, a perdonar, a que olvide que Dios es un Dios justo, el que va a juzgar todas las cosas. Eso es lo que hacemos. Ahora, ese perdón no significa que vaya a abrazar a la persona, que vaya y la quiera. No, el perdón es para uno, el perdón de nuestras almas, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a perdonar para que Dios nos perdone, dice la Biblia, ¿no? Ahora lo otro, la confianza, el acercamiento, eso pasa por otro lado, es muy distinto. Sí, nosotros debemos perdonar, olvidar para salvación de nuestras almas. Ya le digo, vuelvo a repetir, no significa que usted vuelva a querer abrazar o vivir con esa persona. Si le hizo un daño, nadie va a querer, y eso es lo más lógico. Lo que sí tiene que quitar es el rencor del corazón. Lo que nosotros vamos a ver ahora es la palabra perdonar, que significa, según estos significados que aparecen en la Biblia, vamos a ver por qué tenemos que perdonar, vamos a ver que es un mandato del Señor que tenemos que perdonar, y todo eso vamos a ver en esta
tarde con la ayuda del Señor. Perdonar. ¿Qué significa perdonar? Ahí vimos que en el griego, apheimi, se escribe la palabra en griego, ¿no? Y eso significa renuncia, significa recibir satisfacción de una ofensa, falta, delito, a cobrar una deuda. Eso significa perdonar en griego, ¿sí? Esa palabra. ¿Le repito? Renunciar, recibir satisfacción de una ofensa, falta, delito, cobrar una deuda. Eso es esa primera palabra en griego. Perdonó, que está en hebreo, que el hebreo ¿de qué parte de la Biblia es? Bueno, 2 por lo menos ya se lo aprendieron, ya le tiene que quedar. Hebreo antiguo, griego nuevo. Son las, como se escriben, ni sabemos si estamos pronunciando cómo es, ¿no? Perdonó. Eso significa perdón, absolver a alguien, liberar a alguien de la carga de su ofensa. Eso significa en la palabra en hebreo solash. Perdón, dije, absolver a alguien, liberar a alguien de la carga de su ofensa. ¿Sí? Ahora la tercera palabra, arizomai, que está en griego. Perdonaos, es eso, ¿no? Como está ahí, perdonaos. Hacer un favor, mostrar bondad incondicionalmente, dar liberalidad es la palabra. Conocer el perdón. Eso significa esas palabras. ¿Qué es lo que le está dando acá? Es todo los significados que nosotros tenemos que aprender a perdonar, básicamente. ¿Qué es lo que significa el perdón? Liberar, la satisfacción, perdonar una ofensa, absolver a alguien de la culpa, cobrar una deuda, una satisfacción de cobrar una deuda. ¿Quién no? ¿No? A veces deuda que no se cobra, cuando uno la cobra, tiene una satisfacción. Bueno, eso es, y la satisfacción va a ser para uno, el poder perdonar, olvidar, dejar las manos de Dios. A veces hay rencores de años. Yo he hablado con gente de años, 30, 40 años, no pueden perdonar a un padre, una madre, no pueden perdonar montones de cosas que han sufrido en el pasado. Y yo le digo, ¿ganó algo? Y no gana nada. Y la otra persona sigue igual, sigue su vida como si nada, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que administrar. Quizás la puerta que abrió a los demonios es eso, el rencor, el odio hacia otras personas. Me contaban de una mujer que anda por allá, por José Cepaz, una hermana estuvo hablando con ella y anda en la calle, vive en la calle, en la droga, en el alcohol, porque, no sé, en un accidente una persona le mató el nieto. Dice que de estos lados, pero anda por allá, por el lado de José Cepaz. Anda buscando al asesino del nieto. Ese odio, ese rencor que hace años no lo puede encontrar, lo hace vivir en la calle, en la droga, en el alcohol. Algo que si fue un accidente, no fue por alguien que lo quiso hacer, ella no puede perdonar, no puede olvidar, y anda viviendo en la calle, en la droga, pidiendo, dice que teniendo casa, teniendo familia por acá, pero ella anda buscando para vengarse, ¿no? A la ruina que le lleva a uno el no poder perdonar, el no poder sacar del corazón. Vuelvo a decir, no es que usted le vuelva a recibir, no es que lo vuelva a querer, pero sí hay que aprender a perdonar, a sacar del corazón. Por eso usted va a poner acá la letra A en el 5, yo le dije que no escriban el 6, la letra A en el 5, o si no ponga 5A. Si no perdonamos, ¿qué sucede? Si no perdonamos, ¿qué sucede? Nos enfermamos y se le hermana también. ¿Sí? También. Porque nosotros mismos
nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero según la Biblia, si no perdonamos, ¿qué sucede? ¿Nada? Libro de San Mateo, capítulo 18. Capítulo 18, del versículo 32 al 34. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Porque yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Qué va a hacer? Nos va a entregar a los verdugos, porque este señor había perdonado la deuda de este siervo, ¿no? Y era mucho, parece. Ahora él agarró a otro cuando salió de ahí, que le debía menos, y dice que lo metió a la cárcel, porque no le tenía cómo pagarle. Cuando su señor se enteró de lo que él hizo, Dios, ¿no? Si Dios nos perdonó una deuda tan grande, éramos pecadores, andábamos en el mundo, y Él nos perdonó. Ahora el otro que le debía menos, Él no quiso perdonar. Entonces ahí lo vuelve a llamar y le dice: ¿qué hiciste? Si yo te perdoné tanto, ¿por qué vos no pudiste perdonar a tu hermano menos? Y lo echaste a la cárcel. Ahora iba a tener que pagar todo lo que debía, ¿no? Eso no va a suceder cuando no perdonamos. Libro de San Mateo, capítulo 6, decía la hermana, Dios no nos perdona. Libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué nos va a suceder? Dios no nos va a perdonar. Si nosotros no aprendemos a perdonar, Dios no nos va a perdonar. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Al 12, ¿no? Sí, al 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si no perdonamos, ¿qué pasa? Satanás maquina. ¿Y dónde maquina? Pensamiento. Por eso estos rencores de odios para vengarse. Por eso uno se pone mal, se enferma, entra a depresión, porque se empieza a recordar lo que le pasó y no puede perdonar, no puede quitar del corazón. Entran los demonios que entran a trabajar, Satanás mismo entra y dice: no ignoremos que él viene a maquinar, viene a trabajar en el pensamiento. Esos son los sentidos. Entra por los sentidos, sí, más por los recuerdos, por la mente. Y uno está pensando en lo que le pasó, en lo que hizo y no lo que le hicieron, y no puede perdonar, abre las puertas a los demonios. Satanás viene y maquina en la cabeza de ese hombre, esa mujer. ¿Y por qué cree que hay tantos asesinatos, violencias? Bueno, Satanás le pertenece, el mundo de él. Pero a veces entran los hijos de Dios, entran aquel que conoció la palabra y se apartó, ¿no? Y maquina, y cosas que no puede perdonar. Gente que se va de la iglesia y no puede perdonar.
Y estuvo, y hablaba en lengua, y, y estaba con nosotros. Pero ¿cuántas veces ha pasado que se ha enojado? Y por no poder perdonar, terminan apartados. Porque Satanás maquina en la cabeza. Y el Señor nos enseña a perdonar, nos enseña que tenemos que sacar eso del corazón. No es y siento, dice la B, de la 5, la letra B, no es y siento, es un mandato del Señor. No es a cuando yo sienta te voy a perdonar. Cuando yo tenga ganas te perdono. No, sino que dice que es un mandato del Señor. Libro de San Mateo capítulo 5 y versículo 24. Decía ya aquel que iba a traer su ofrenda al templo, a la casa de Dios. Versículo 24. 5:24. O 23, sí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Ahora si tú te acuerdas, no es si el otro, porque vio que uno cuando tiene rencor en el corazón dice, si me viene a pedir perdón, bueno, y quiere que el otro venga. Ahora dice, si usted se acuerda, si yo me acuerdo, cuando vengo a traer mi ofrenda, cuando vengo al altar, cuando vengo a la iglesia, y me acuerdo que mi hermano tiene algo, se ofendió conmigo, se enojó conmigo, yo debo ir a arreglar. Todo lo contrario, ¿no? Si él me hizo, si él se enojó, si él se ofendió. Ahí dice que nosotros tenemos que dejar nuestra ofrenda primero, o lo que vinimos a hacer a la iglesia, e ir y arreglar la vida con nuestro hermano. El mandato del Señor, que va en contra del sentido humano. Lo mismo pasa cuando tenemos que dar. Nosotros decimos, cuando Dios me bendiga, yo voy a dar más. ¿No es así el pensamiento del ser humano? Cuando yo tenga, cuando yo pueda. Yo escuchaba a un hermano estos días y él decía, no es que no das porque sos pobre. Sos pobre porque no das. ¿No? Es al revés, las cosas de Dios son así al revés. Da y se os dará. Pero el cristiano no entiende eso todavía. Dice, cuando yo tenga, cuando Dios me bendiga. Bueno, en esto es lo mismo. Si él se enojó, él se ofendió, que él venga. Y ahora acá el Señor nos manda a hacer otra cosa. Si yo me acuerdo, si yo sé, ahora bueno, no puede saber, pero ya anda por todos lados enojado. Pero cuando usted se entera, va y arregla. Es un mandato del Señor. Lucas 6:37. Perdonar a nuestros hermanos. 6:37 de Lucas. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis. Tenemos que aprender a perdonar para ser perdonados. Administramos a aquella persona. Quizás no es esto, pero sí nosotros tenemos que administrar para que la liberación sea completa. Algunos van, oran, se libertan, se desentienden de la persona, de la gente, no saben qué le pasó, qué hizo. Y después es muy probable que la gente vuelva a caer en estas cosas, ¿no? Que vuelva a entrar los demonios a su vida. Porque uno no le administró, porque uno no le enseñó, porque uno no le enseñó que tiene que perdonar, a quitar, a olvidar los rencores, ¿sí? Seguimos. La letra C. ¿Cómo debo perdonar? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debemos perdonar? De corazón. Bien. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice cómo debemos perdonar. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros
perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo debemos perdonar? Como Cristo nos perdonó. Sí, de verdad, de todo corazón, él se olvidó. Incluso mientras lo estaban clavando en el madero, le iban escupiendo, le golpeaban. El que dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo digo que en esa situación estaría orando que desciendan ángeles del cielo. Pero si hubiera terminado el plan de salvación, ¿no? Él era el Hijo de Dios. Y encima se burlaban, si vos sos el Hijo de Dios, que te baje de esa cruz, ¿no? Pero bueno, el Señor tenía un plan mayor para la humanidad. Gracias a Dios que no fuimos nosotros. Bueno, dice que no había ninguno capaz, por eso vino Él. Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Cómo debemos perdonar? Efesios capítulo 4 y versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así tenemos que perdonar, olvidar, arrancar, no traer más a memoria. Dice que Él toma nuestros pecados y lo echa al fondo de la mar y no lo trae más a memoria de Él, ¿no? Él no se acuerda más de nuestros pecados. Pues así Él nos perdonó. Y a veces nosotros vivimos recordando lo que me hizo, lo que me, ¿no? Y así, y sacándole cuenta lo que vos hiciste, lo que dejaste de hacer y tantas cosas, ¿no? A veces pasan los matrimonios y los matrimonios se destruyen por esto, porque no hay un verdadero perdón genuino. El perdón olvida, el perdón, como Cristo lo hizo, así ese es el perdón verdadero, genuino, arranca de su corazón. O si no, yo le digo a veces a los matrimonios, si no vas a perdonar, más vale, hace tu vida por ahí, porque va a ser un infierno si no aprende a perdonar. A vivir recordando, van a vivir peleando, van a vivir, ¿no? Y esa casa ya no va a ser una casa, va a ser un infierno, pelea, discusiones continuamente. El perdón genuino olvida y no trae más a memoria. Eso es el perdón que Cristo, como Dios hizo a través de Cristo por amor a nosotros. La D de dedo. Dios no nos perdona si no perdonamos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dios no nos perdona. Estos son versículos para que usted tiene que administrar, aprender qué es el perdón, ¿no? Cómo estamos viendo cómo debemos perdonar. ¿Qué es el perdón? ¿Qué significa el perdón? ¿Qué es para Dios el perdón? Dios no nos perdona si no perdonamos. La letra D. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Perdonad vuestras ofensas, si no Dios no nos perdona. Y Mateo 6:14, que ya lo leímos, ¿no? Que dice que si no perdonamos, el Padre no nos va a perdonar. Está escrito en la Biblia. Dios no nos perdona si no perdonamos. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿490 veces? ¿Qué tema es? ¿Cuánto debemos perdonar? La letra E. ¿Cuántas veces debo perdonar? Infinitas veces. ¿Se acuerda de eso cuando le ofenden? No. Pero saben, ahora cuando les pasa,
Mateo 18, 22. Jesús le dijo, no te digo, porque ¿quién era? Era Pedro que le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Y cuántas veces le dijo Pedro? No. ¿Cuántas veces le dijo Pedro al Señor? 7. ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, y no hasta 70 veces 7, le dijo el Señor. ¿Eso es 490? No. ¿Qué eso quiere decir ese número? Quiere decir Infinito, siempre. siempre. Número completo, número de Dios, el 7. Quiere decir siempre. No sé si alguno se pone a contar cuántas veces perdonó, pero bueno. 490 veces igual es mucho, ¿o no? Pero no, no estaba diciendo, no sé si usted se pone a contar o tiene una lista ahí. ¿Cuántas veces le perdonó? Algunos que tienen una lista. No se olvidan. Pero no significa eso de anotar, ¿no? Porque se supone, estamos hablando de que si perdonamos, olvidamos. Pero alguno que tiene anotado me parece que no se olvidó nada. Siempre quiere decir, ¿no? Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano, pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día, acá dice, este era bravo, al día 7 veces, ya lo echaron de la casa, ¿no? Algunos. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, ¿qué? ¿Me arrepiento? 7 veces al día, pará. Una vez, bueno. Pero 7, ¿no? Que Dios nos ayude a aprender a perdonar. Entonces, administramos la liberación, administramos el perdón, saque, arranque de su corazón. Vuelvo a repetir, porque acá hay pastores que enseñan, no, a veces vienen matrimonios destruidos y ya años y ya formaron otra pareja y vuelven a tener otra familia y vuelven a tener hijos. Yo escuchaba alguna vez a uno que le hizo dejar a la mujer, dejar los hijos para poder volver con la primera, sino porque se había casado con la primera, con la segunda no. Y los hijos y la familia que está ahí. Y quién sabe si la otra persona quiere volver. Si la otra persona también está con otra pareja, ya no quieren volver. No significa eso, significa perdonar, arrancar del corazón, olvidarse, eso es. Lo otro, bueno, en las manos Dios sabrá, Dios juzgará. Veo que siempre hablamos del divorcio, aquel que está divorciado. Eso déjelo en las manos de Dios, no, usted no se ponga de juez. El único que conoce el corazón es Dios. Pero a veces nos ponemos de juez, aún los pastores se ponen de juez. No, te tenés que separar, tenés que dejarse, tenés que ir a reconquistar tu primera esposa. ¿Quién sabe si la otra quiere volver, si ya no está con otra pareja, otras familias? ¿Y los chicos y los hijos cómo quedan? Qué tema, ¿no? Que Dios nos ayude a poder administrar esta gente, ¿no? Bueno, uno tiene que aprender a enseñarles que tiene que aprender a perdonar, arrancar del corazón para cerrar esas puertas para estos demonios. Sí, vamos a las 6, ahora sí. Perder todo contacto con el ocultismo. Obviamente nosotros que conocemos la Biblia, conocemos la palabra, sabemos que Dios condena esto, ¿sí? No va a andar cristiano por un curandero, ¿no? No. ¿Antes? Sí. ¿Cuántos fueron al curandero? 1, 2, 3. Bueno, sí. Antes era lo común porque es lo que nos enseñaban, era la costumbre. Yo era chico, me acuerdo que mi tía me llevaba y me decía, llevarle a tu primo o a tu prima ahí a que y le ponía una cinta, algo. Y yo en la ignorancia, ¿no? Acompañaba, más allá de que yo me crié en la iglesia, pero ella me decía, anda a llevarle ahí y acompañarle a tu prima al médico. Y iba al médico, uno le ponía una cinta colorada, le daba vuelta y ya está, curar el empacho y no sé qué otra cosa. Sabemos que Dios condena esto.
nosotros que conocemos la Biblia condena. El mundo no conoce, el mundo no sabe, el mundo es su costumbre, es lo que le enseñó el abuelo, lo que le enseñó la madre, el padre. Pero Dios condena a esta clase. Entonces nosotros ahí, cuando administramos, preguntamos, ¿qué te pasó? ¿Fuiste a algún lado? ¿Hiciste alguna promesa? ¿Alguien te dio un amuleto? ¿Tenés algo guardado? Yo he ido a orar por algunos que no podían dormir a la casa y tenían un San la muerte. Pero dice que él había hecho una promesa y se había puesto un hueso abajo de la piel. De no sé qué animal, me parece un gato o no sé qué, un hueso que de un animal o un sacrificio, no sé qué hacen y se meten ahí abajo de la piel. Yo lloré, se libertaron ese día, pudieron dormir bien, feliz, pero a los pocos días me volvieron a llamar. Y bueno, tuve que administrar, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? Ellos cuentan que ese San la muerte él fue a tirarlo, pero no saben cómo volvió a aparecer a la casa. Miren si tienen poder los demonios, ¿no? Pero después, bueno, empecé a ministrar. ¿Qué era lo que sucedía? Y él me dice, no, lo que pasa es que yo hice una promesa y tengo incrustado acá un pedazo de hueso. Porque ellos habían hecho una promesa. Empiezan con el gaucho, tan bonito el gaucho, tan bueno el gaucho, en Robin Hood, pero atrás de ese está el San la muerte. Así empiezan, acá eso tan famoso, que se hizo popular ahora, se hizo famoso, por eso andan por todas las esquinas. No sé qué diferencia hay de este santo al otro, no sé, por todos lados están. Nosotros que conocemos la palabra entendemos esto, el mundo no entiende, el mundo no comprende. Entonces nosotros tenemos que administrar en esta parte, preguntar, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a algún lado? Gente que ha ido a Lumbanda porque le llevaron o para que quiere que la pareja vuelva. Y también he estado con uno que estaba llorando ahí, que la pareja se le fue y había ido a Lumbanda y se quería matar, estaba deprimido, de noche no dormía, estaba atormentado, porque había ido a alguno que le iba a hacer un hechizo para que la esposa vuelva. La compañera, no sé si estaban casados, pero era su compañera. Entonces ahí uno administra y esto tiene que tirar, sacar. También había un tiempo una hermana que venía ya al anexo que nunca se podía curar, nunca, siempre venía, estaba de la misma manera. Un día fueron a visitarle las hermanas y adentro de la habitación tenía pegada toda estampita de santo. O sea que venía al culto, pero después le rezaba a los santos, no sé cómo es el tema. Entonces uno administra en esta parte, hay que hacer una limpieza, hay que tirar, hay que sacar, porque la Biblia condena esto, hay que perder todo contacto con el ocultismo, la Biblia lo condena. Vamos a ver lo que pasaba en la iglesia muy conocida, a ver si saben, libro de los Hechos, o en una ciudad muy conocida, después el apóstol va a fundar una iglesia ahí. Libro de los Hechos, capítulo 19 y versículo 18. 19, 18. ¿Dónde estaba Pablo ahí? Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Amén. ¿Sabe dónde era que estaba Pablo acá? Efeso. En Efeso. Iba a fundar una gran iglesia el apóstol. Mírelo como Dios lo usaba. Que venían y tiraban todos esos libros que hacían, a veces libros en nuestras casas. Tenemos que velar de hechicería, de magia, que se disfrazan como cuento, como historia. Y son puertas que abren a los demonios. Muñecos, cosas que tenemos nosotros inocentemente y son demonios mismos. El cristiano no anda leyendo horóscopo, como antes quizás, alguno leía. En el mundo es el mundo. Amén. Y andaban con todas esas cosas, mirando las estrellas, el sol. Ahora vamos a ver que Dios le condena al pueblo de Israel. Dice, no va a decir cosa que salga, ya mires el cielo, mire las estrellas y termines adorando el cielo, la luna, el sol. Así Dios lo reprendía al pueblo, porque Él está en contra del ocultismo. Entonces uno administra esto para liberación. Entonces llega a haber una limpieza. A veces en nuestra casa nuestros hijos no pueden dormir,
pasan cosas, sentimos cosas que el cristiano no se da cuenta. Alguien que le prestó un libro, alguien que de amistad ya le dijo, mirá, lee esto, hace esto. Y le digo, el mejor libro que hay para leer la Biblia, después libros cristianos que también son buenos, pero usted tiene que velar y ver de dónde viene o qué viene. Teníamos un hermano que se ponía, un obrero incluso, se ponía a leer la Biblia de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová, los libros de los testigos de Jehová, dice, para poder contradecirle. En un momento llegó a decirnos que la oración de fe que hacemos no es válida, eso no sirve. Mire usted, el que leía para contradecir eso fue llenando su corazón, fue llenando cristiano, predicador, no un simple, un nuevito. No sé si, ¿para qué toma esos libros? ¿Para qué lee esos libros? Pero él iba, no, dice, para poder contradecirle y comparar con la palabra. Después nos terminó diciendo que la oración de fe no sirve. Mire si no estaba caído, ¿no? Entra. Aquí estaba en una iglesia de Efeso, Pablo predica, se vinieron, se arrepintieron. Dice que era como 50.000 piezas de plata. Dice que eso equivalía a 50.000 días de trabajo, de un sueldo, 50.000 días de trabajo. Mire la cantidad, y que no era tan común, hoy es común encontrar un libro en cualquier lado, pero se imagina aquella época donde no había, como hoy la escritura, la imprenta, en aquellos tiempos, lo que era. Dice que eran como 50.000 días de un jornalero, los 50.000 piezas de plata que el apóstol que habla ahí en el libro de los Hechos, que vinieron y tiraron y quemaron, hicieron allá una fogarata, renunciaron. Eso nosotros tenemos que ministrar, renunciar, ¿sí?, a todo eso, todo lo que es el ocultismo, toda aquella religión oscura. El cristiano anda a la luz, el ocultismo anda de noche. Y dice que era más o menos como 137 años de trabajo. Mire si no había plata y que invertían plata en esas cosas, en la adivinación, en el libro, ¿no? Y nosotros debemos administrar y que ellos deben renunciar a todo eso. Mire qué dice Deuteronomio. Es ley de Dios. Dios no tiene nada que ver con el ocultismo. Libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Abominación a Jehová tu Dios. Todo lo tirarás, lo quemarás en el fuego. Hay gente que no se anima a esto, porque el santo se lo regaló su abuela, se lo ha heredado en la familia, viene de tradición. Ahí el cristiano tiene que agarrar, meter en una bolsa, agarrar un martillo, quebrar, tirar en el pozo negro. Sí, amén. ¿No? En aquella época los dioses, las imágenes, muchas eran de madera. Y entonces por eso Dios decía, quema todo, prende fuego, saca. Y Dios no tiene nada que ver con el ocultismo. Mateo 7:6. Mateo 8:6, perdón. Libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Quién era este? Leímos ahí. Un centurión. ¿Un centurión quién era? Un centurión. Un oficial. Romano. De Roma. Ellos eran muy idólatras. Tenían muchas imágenes. Tenían muchos dioses. Adoraban incluso a Júpiter, a Venus. Eran muy... Y al César, obvio. El César era un dios. ¿Qué pasó? Se convirtió, parece. ¿Por qué vino a Jesús? Si era un idólatra, si ellos tenían muchos dioses. Encima un centurión, uno superior, uno que estaba a cargo de 100 personas más o menos, por eso centurión de entre 80 y 100 personas tenían ellos a cargo, supervisaban, pero se convirtió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Jesús se maravilló porque dijo, ni en Israel he hallado tanta fe, ni en el pueblo cristiano he hallado tanta fe.
Este vino y por un criado, dice que se había enfermado, estaba atormentado, estaba endemoniado y sabía que el único que podía librar era Cristo. Y se fue al Señor a pedirle por su criado atormentado. Se convirtió, ellos eran romanos, eran paganos, eran idólatras, pero ahora sabía que el único que podía librar a su criado era el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que administrar. Seguimos, 15:22 de Mateo. También esta ya la vimos. Esta mujer, 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. También una mujer cananea. Ellos adoraban a Baal, adoraban a Astarot. Tenían dioses, Adnaz se llamaba otro dios de ellos, de los cananeos. Por eso Dios dice del cananeo, ahora vamos a ver de vuelta en el Antiguo Testamento, dice de los cananeos, de aquellos pueblos, vos no tomes ninguna costumbre, no tomes ningún dios, nada, todo quema, prende fuego, porque ellos eran idólatras. Ahora esta mujer viene a Cristo también. Y sabía que era el único que podía librar a su hija. Y ya sabe, lo leímos muchas veces, lo que pasó, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? ¿No saben nada? ¿Le libertó? ¿Le sanó a la hija? ¿O no? Sí, también, amén. de la misma manera que el soldado romano dijo, la fe que tiene esta mujer. Porque a ella el que le dijo, no, el pan de los hijos no es para los perros. ¿Y ella qué le contestó? Las migajas. Aunque sean las migajas, Señor, comen de la mesa de sus amos. Y ahí el Señor dijo, oh, qué fe que tiene esta mujer. Conforme creíste, se ha hecho. Están dormidos todavía. Bueno, ya falta menos, falta 2 clases. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Deuteronomio, capítulo 9. Bueno, estos versículos los tiene acá en el estudio, me olvidé decirles. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Amén. Dios no quiere nada con la adivinación, con la magia, con aquellos libros, con la astrología, nada de eso. Una vez le dije que era el agorero. ¿Qué era el agorero? ¿Se acuerdan? Sí, eran adivinos también. Pero esto era lo que consultaban a espíritus para saber el futuro, espíritus malignos. Bueno, todo lo que no tiene que ver con Dios, usted sabe que los que partieron con el Señor, nuestros hermanos que partieron antes con el Señor, no vuelven, ninguno vuelve. Pero ¿qué hacen estos agoreros? Dice, yo hablo con tu abuela, yo puedo hacer venir a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, ¿no? Esos son los agoreros, aquellos que hablan con los espíritus para conocer el futuro. Por eso decía el Señor también ahí, ni quien consulte a los muertos. Nada. Eso tiene que ver con el Señor. La palabra es clara. Jesús dijo, ninguno puede venir de allá para acá ni de acá para allá. Ninguno. No puede venir nada. Así que no crea eso que me visitó mi mamá, me visitó mi papá. O la suegra le dice, cuando me muera te voy a venir a tirar las patas. Como dicen en el mundo. Te va a venir a molestar. O te hace escuchar la voz. Yo escucho la voz, él me habla. Tira, son demonios. Ninguno puede venir de allá para acá, ni nosotros ir para allá. Dios tiene ahí un cerco. Tiene ahí, está cerrado para eso. Pero hay cristianos que hasta yo escuché de un cristiano, yo siento que mi mamá está. ¿Soy cristiano?
Presencia, ¿no? Algunos hasta que le habla la foto de la mamá, del papá, de no sé quién. Mi ángel que está allá en el cielo. Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Esos ángeles. Seguimos. 4:19 de Deuteronomio. 4:19 de Deuteronomio. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ello y le sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. Antes el Señor le estaba advirtiendo sobre toda la idolatría. Él decía, guardad pues vuestra alma, guardad, que no se contamine de escultura, de imagen, de figura alguna, de varón o hembra, nada, decía el Señor. No se contamine con nada, no sea cosa que salga ahora y adore a la luna, y adore al sol, y adore a las estrellas. Antes de eso, tenía que adorar al creador de la luna, del sol. Amén. Y las estrellas. Eso le estaba diciendo el Señor, ¿no? Dios no tiene nada que ver con el ocultismo. Dios es abominación para Jehová. Entonces nosotros administramos. ¿Qué hiciste? ¿Dónde anduviste? ¿Hiciste algún pacto? ¿Llevaste una ropa? ¿Tenés algo guardado? Porque hay gente que no puede ser libertada y tiene algo, un amuleto que alguien le dio, que alguien guardó y lo tiene ahí, ¿no? Entonces nosotros ministramos ese ocultismo. Santo, vírgenes, si quiere ser libre, tiene que limpiar todo. Si no, no va a haber una liberación completa, porque a través de esos santos, esas vírgenes y todas esas imágenes se mueve el ocultismo, ¿sí? Amén. Nosotros conocemos, el mundo no lo conoce. Usted lo que está aprendiendo hoy, ¿por qué nosotros debemos administrar y debemos hacer limpiar todas esas cosas que nada tienen que ver con el Señor, que están en la Biblia, que no es que alguien dijo, nosotros inventamos, no, están en la palabra de Dios. ¿Se entiende a lo que vamos, no? Amén. Porque cómo tenemos que administrar liberación. Espero que entiendan, porque ya está el tercer cuestionario. Levítico 19:31. Para la clase que viene. Si no entienden, ya saben lo que tienen que hacer. Preguntar al pastor Sergio. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Quién dice? ¿El pastor? No, Jehová, Dios. No se contaminen con esas cosas. No anda alguno queriendo hacer leer la mano por ahí, leyendo el horóscopo a ver cómo le va a ir en esta semana, cómo le va a ir con el numerito por allá. Eso era en el mundo. Hoy nosotros que conocemos la palabra, sí, amén. No, nada de eso tiene que ver con nosotros, más allá de que alguno dice, bueno, yo sé más o menos mi signo y anda por ahí, ¿no? Chusmeando, relojeando, a ver qué... Y hasta algún cristiano me decía, vos sabés que le pegaron, vos sabés que le pegaron esa semana. Ay, Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Eso no quiere decir que usted no compre un diario, porque después está el extremismo ya sabemos los otros que solamente se van a salvar, que no quiere ni que compre el diario. Uno puede comprar una revista. Y en todo eso viene el horóscopo, viene ahí. No tiene nada que ver eso. Yo no leo el horóscopo, yo he comprado el diario. El otro día extrañaba tanto el diario y me fui a comprar un diario, ¿no? Hoy los diarios está todo digital, están en el celular, ni hace falta el papel. Y ahí, bueno, dije, pasé justo frente a un kiosquito de diario y me compré el diario. Y estaba leyendo algunas noticias, algunas cosas. Y atrás está el horóscopo. No quiere decir que el diario sea maldito porque esté el horóscopo ahí.
Yo no lo tengo que leer. Yo no lo leo, yo no es para mí. No, pero están aquellos, no, ese que compra el diario ni idólatra. Uno de eso, ¿no? Que Dios nos libre y nos guarde, hermano. Leemos el último versículo, libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 6. San Lucas, capítulo 20, versículo 6. Esto es lo que nosotros debemos administrar y después ya en la otra clase vamos a ver si es una liberación completa o no. Libro de San Lucas, capítulo 20, versículo 6. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, ese versículo está mezclado con el de la autoridad. No era de ahí. Porque habla de la autoridad de Cristo, que la vamos a ver la clase que viene, la autoridad que debemos tomar nosotros y que tiene Cristo sobre, y le preguntaban a él qué autoridad tenía él para sanar enfermos, echar fuera demonios, con qué autoridad él lo hacía. Pero bueno, vamos a ver la clase que viene, está mezclado ese ahí en la copia. Por aquí nos quedamos en esta noche. Recuerde que administramos, que no tenemos nada que ver con el ocultismo, tenemos que aprender a perdonar, a sacar del corazón, para sanidad de nuestra alma, ¿sí? Para sanidad propia, para nuestra propia sanidad del interior. ¿Sí? Recuerde, está el tercer cuestionario, ya quedan 2 clases nada más. La clase que viene la hermana va a entregar aquí a los hermanos que vienen, y creo que en las redes ya va a subir en esta semana también. Y bueno, y ore por nosotros y tenga ¿cómo decir? El sentido de poder hacerlo, no lo entregue en enero, porque en enero ya vamos a entregar los certificados. Que puedan hacerlo lo más rápido posible, porque después no se juntan todos los cuestionarios así y se complica para corregir, ¿no? Así que Dios les bendiga. Hoy nos quedamos por acá y nos volveremos a encontrar la próxima clase, si Dios así lo permite, hermano. Oramos, damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, este privilegio, esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos junto a la iglesia, tu pueblo, los hermanos que nos acompañan de distintos lugares. Padre, tú nos sigas dando luz, conocimiento, entendimiento de tu palabra, Padre. Gracias te damos por tu misericordia. Acompaña el regreso a nuestros hogares, líbranos de todo peligro, de todo mal, y tú nos acompañes, Señor, a llegar a la próxima reunión. Si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.